Bueno, para terminar este bloque, vamos a continuar con la ponencia del doctor Juan Francisco Flores Vázquez, titulada La demencia es una tragedia. El doctor Juan Francisco Flores Vázquez es médico cirujano por la Universidad de Guadalajara, es especialista en psiquiatría por la UNAM y cuenta con una alta especialidad en envejecimiento cognitivo y demencias. Es maestro y doctor en ciencias por la UNAM y la Universidad de Groningen, reconocido con el Alzheimer Netherlands Fellowship en el 2017 y el Premio Alzheimer 2021-2022. Es investigador en Ciencias Médicas C en el Instituto Nacional de Geriatría y sus investigaciones se enfocan en la salud mental y los trastornos neuropsiquiátricos en adultos mayores y ha publicado en distintas revistas científicas y congresos internacionales. Le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. También agradezco al comité organizador y pues la oportunidad de platicar sobre este tema. Vamos a hablar entonces vamos a hacernos la pregunta si la demencia es una tragedia. Me gustaría que todos fuéramos reflexionando al respecto y vamos a hacer algunas propuestas desde la filosofía de la ambigüedad. Muchas gracias. Primero me gustaría hablar de estigma. Estigma es cuando una persona o un grupo es tratado de manera injusta porque se le percibe como diferente. Aquí estamos tomando datos del reporte internacional del Alzheimer's Disease International que salió este año, que habla justo sobre las actitudes hacia la demencia en el mundo. Y el estigma se compone, según lo que nos comentan este grupo de autores, de estereotipos negativos, es decir, ideas y suposiciones, sumado a prejuicios, es decir, sentimientos, y discriminación, que son acciones. Y me gustaría enfocarme sobre estos estereotipos negativos, estas ideas o preconcepciones que podemos tener hacia la demencia. Ideas como que una persona con demencia es una carga para su familia, un peligro para sí misma, que las personas con demencia son viejas, débiles, incompetentes, que se encuentran angustiadas, están sufriendo o que son poco confiables. Según estos datos del Alzheimer's Disease International, sabemos que el 43% de personas que cuidan a personas con demencia dejaron de invitar amistades o familiares por preocupaciones de cómo podrían tratar estas personas invitadas a las personas con demencia. El 40% evitan participar en grupos o actividades sociales por preocupación sobre las reacciones hacia las personas con demencia y el 34% evitan acudir a lugares públicos con la persona con demencia por preocupaciones sobre la percepción pública. Y de manera interesante, este último es más frecuente en países de ingresos medios y bajos. Pensaríamos que quizá en países como el nuestro hay menos estigma. Desafortunadamente, estos datos nos dicen lo contrario. Y ahora les hablo un poco sobre el discurso de la tragedia. Comúnmente existen representaciones y mensajes en medios de comunicación, en foros públicos y en el discurso médico, donde podemos ver este tipo de imágenes, ¿no? Cerebros que se van deteriorando, las personas como rompecabezas incompletos, incluso esa imagen que viene abajo donde se ve una naranja como si se fuera pues descomponiendo de alguna manera, es una imagen que se utilizó en una campaña de Dementia United Kingdom, que bueno, se supone que que saben mucho sobre estigma y que no deberían de aumentar el estigma. Sin embargo, yo me pregunto si yo tengo este tipo de imágenes constantemente en mi cabeza, si esta es la manera en la que yo puedo conceptualizar la demencia. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran que probablemente tengo una demencia o tengo un riesgo de tener demencia, un familiar mío tiene demencia? Otras maneras en las que se habla de tragedia en la demencia son algunos términos pues, que podemos utilizar o encontrar fácilmente incluso en investigaciones utilizadas o en la clínica del día a día, como un tsunami para los servicios de salud, la muerte en vida, un deterioro que va a ser devastador, o en el peor de los casos que no se puede hacer nada al respecto porque muchas de las demencias no son curables. El problema con este discurso de la tragedia es que pues, se trata de una descripción deshumanizante que provoca miedo y desesperanza, provoca mayor distancia y aislamiento social y menor escucha de la experiencia individual y heterogénea de quienes viven con demencia y quienes lo rodean, lo cual además retrasa la búsqueda de atención. Si yo me imagino que mi cerebro se va a ir deteriorando, que no se puede hacer nada al respecto,
puede ser que yo vaya al médico, pues va a ser menos probable. El cuestionar la narrativa de la demencia como una tragedia no implica negar o subestimar los desafíos o el sufrimiento asociados. Sin embargo, el recibir un diagnóstico de este tipo no debería impedir el reconocimiento de momentos de bienestar, el potencial crecimiento de la persona que vive con demencia y quienes le rodean, las posibilidades de conexión y la preservación de la dignidad. Creo que quienes tenemos el gusto, el privilegio de atender a personas que viven con demencia en la clínica del día a día, nos toca ver cosas bien interesantes, ¿no? Personas que se reconectaron después del diagnóstico, hijos que ya no veían al familiar, personas que llegan a un estado de bienestar y de placidez, que una vez que se tratan algunos síntomas específicos, síntomas conductuales, psicológicos, la persona empieza a mejorar calidad de vida y todo esto nos cuestiona, ¿realmente todo es deterioro? ¿Realmente es una tragedia? Quizás sí. Y bueno, una de las situaciones es que de la filosofía de la ambigüedad nos permite cuestionarnos esta narrativa de tragedia de una manera bastante interesante. Sabemos que vivimos en un sistema complejo que incluye contradicciones y paradojas simultáneamente presentes. Podríamos decir que tenemos un libre albedrío, pero pues nos encontramos sujetos a determinantes y reglas. Somos seres separados, individuales, pero estamos unidos y dependemos de unos de otros. Somos sujetos dentro de nuestra propia vivencia, pero objetos para la vivencia de los demás. Somos conciencia intangible, pero al mismo tiempo somos un cuerpo físico. Una de las proponentes más importantes de quienes empiezan a hablar de la filosofía de la ambigüedad es Simone de Beauvoir, quien nos propone un compromiso de la dependencia de la razón a la experiencia. Es decir, lo importante es la experiencia. La razón no está por encima de la experiencia. Lo que nos propone específicamente es una filosofía descriptiva de la experiencia en vez de un escape de la experiencia. Esto contradice de alguna manera al modelo dualista de Descartes, en el que se basa mucho de la modernidad. Este modelo dualista nos va a simplificar la naturaleza paradójica de la existencia. Hay un grupo de autores que aboga por fomentar el entendimiento de la ambigüedad en la medicina, ya que nosotros nos estamos enfrentando constantemente a situaciones muy ambiguas que nos provocan mucha incertidumbre. Por ejemplo, en el caso de la demencia, el diagnóstico, ¿qué tan exacto es? Sabemos que el diagnóstico clínico con el tipo de biomarcadores como resonancias magnéticas que muchas veces tenemos disponibles, solamente va a ser confiable en un 80% de los casos. Y a veces las respuestas son complejas. ¿Por qué le dio a mi familiar demencia, doctor? Pues por un montón de cosas, ¿no? Por muchas cosas que muchas veces no podemos medir. Hablamos hoy, por ejemplo, mucho de factores de riesgo y a veces nos llegan a preguntar, bueno, ¿y si mi familiar no tenía ninguno de esos factores de riesgo, hizo ejercicio, hizo todo lo que correspondía, ¿por qué le dio demencia? Esa incertidumbre es algo que es complejo tramitar como personal médico. Los tratamientos también que llegan a ser menos que ideales, tratamientos costosos, tratamientos emergentes, por ejemplo, que pueden limpiar de beta amiloide el cerebro de alguien que tiene Alzheimer, pero no deja de deteriorarse cognitivamente. Entonces hay mucha ambivalencia, mucha ambigüedad en estos casos. El pronóstico también como algo incierto. Sabemos que en las enfermedades neurodegenerativas el deterioro cerebral va a seguir avanzando. Mucha gente ni siquiera muere de demencias, muchos diagnósticos se tienen que ir reevaluando a lo largo de la enfermedad. Y particularmente lo que nos dicen estos autores es que dentro de la currícula médica debería de haber lugar en la filosofía y lugar para ver cómo tramitamos nosotros mismos esta tolerancia a lo incierto. La investigación misma nos abre cada vez más preguntas, respondemos una cosa y nos preguntamos 10, y esto lleva a cierto grado personal de frustración y sensación de falta de control. ¿Cómo nos enfrentamos a esto? Una de las situaciones complejas aquí es el énfasis desmedido en la modernidad de la preservación de la productividad y la autonomía. Tendemos a pensar en nosotros mismos como útiles únicamente en tanto que podamos seguir produciendo como cuando estábamos jóvenes. Muchas veces nos dicen los pacientes que ya no sirvo para nada, doctor, porque quizá ya no pueden realizar las actividades como antes. Tenemos también una situación donde las sociedades cada vez son más atomizadas, las familias más pequeñas, el interés por la sociedad es cada vez más pequeño, más limitados, ¿no? Y la preservación de la identidad. ¿Qué me hace a mí
yo mismo, ¿no? ¿Es mi cerebro únicamente o será que hay andamiajes sociales que me permiten seguir a mí mismo, seguir siendo la persona que soy? Estos deterioros también de la cognición y autonomía, que bueno, son obviamente importantísimos. Sin embargo, hay capacidades que se preservan a lo largo de la enfermedad, hay una calidad de vida por la que se puede velar. Habría que preguntarnos si realmente todo empeora cuando estamos ante un caso de demencia. Mi humilde opinión sería que no, que muchas cosas pueden mejorar, como la calidad de vida, el disfrute, la conexión, el humor. Y siempre hay que preguntarnos dónde está la felicidad en la demencia, por qué no se investigan estos aspectos positivos que pueden vivir las personas con demencia. También algunos autores nos hablan de cómo cultivar la esperanza. Esto es un tanto controversial porque no queremos dar tampoco esperanzas falsas. Sin embargo, la evidencia nos dice que si empezamos a cultivar la esperanza desde el momento del diagnóstico, puede mejorar la integración de las redes de apoyo y puede mejorar la calidad de vida de las personas. Algunas preguntas que pueden ser interesantes son: ¿cuáles son nuestras expectativas al atender a una persona que vive con demencia? ¿Cómo comunicamos el diagnóstico? Cosa que es compleja. ¿Es realista ser pesimistas completamente? ¿Nos damos tiempo para escuchar las vivencias individuales de quienes viven con demencia y quienes les rodean, sin juzgar desde un modelo biomédico? No es posible que esté acordándose de más cosas que antes, eso no es posible, entonces descarto las vivencias específicas. ¿Y aceptamos como personal médico que no podemos saberlo todo? Les presento algunas creencias movilizadoras para trascender el discurso de la tragedia. 1. Las personas viven con demencia. Comprender la experiencia de vivir con demencia requiere comprender a la persona en su totalidad. Centrarse en la persona en su totalidad ofrece la oportunidad de conservar la identidad y afirmar la autonomía y por lo tanto apoya los derechos humanos fundamentales. Las personas que viven con demencia continúan creciendo y prosperando como individuos cuando los cuidadores evitan la tendencia a medicalizar, esterilizar y vigilar todos los aspectos de la vida cotidiana. Las personas que viven con demencia son las auténticas expertas en la experiencia de la demencia. Sus perspectivas, deseos y preferencias siempre deben ser respetados. Las personas que viven con demencia pueden comunicarse y expresarse de manera significativa, comprometerse con cada persona que vive con demencia, reconociendo cómo su propia experiencia abre un discurso de probabilidades, de posibilidades, y apoyar el compromiso, la autonomía y la asociación con las personas que viven con demencia promoverá mejoras en su calidad de vida y bienestar. También les comparto un poema realmente de la poeta mexicana Coral Bracho, que se pregunta si el Alzheimer es poesía y dice que sí, que en muchos sentidos sí lo es. Ella nos dice que fue muy conmovedor acercarse a su madre desde ese lugar. Un día la llevamos a que diera una clase privada de baile en el salón con los espejos y disfrutó de un concierto de guitarra entre amigos y este fue el resultado. Esto es algo que dijo literalmente su madre y se recolecta en este libro de poemas. ¿Qué edad tengo? A esa edad que me dices, ¿quién puede ser tan feliz como yo? Que puedo hacer todo lo que más me gusta, bailar, cantar. Y de esta enfermedad de las palabras, el amor de Álvaro y tú, con estas cosas que hacemos, me van a sacar. En conclusión, nosotros propondríamos que la demencia es y no es una tragedia. Por un lado, conlleva un innegable impacto a nivel personal, familiar y social. Por otro lado, el reconocer a la persona que vive con demencias como un agente activo en su propio cuidado y al enfocarnos en promover su calidad de vida y la de quienes le rodean, podemos fomentar el bienestar, la dignidad y la conexión. Reflexionar sobre esta ambigüedad nos permite apreciar de manera más profunda nuestro rol en la atención de la salud y nuestra humanidad, subrayando la importancia de cada momento de bienestar dentro de la experiencia de quienes viven con demencia. Tomo un segundo también para agradecer al doctor Luis Miguel Gutiérrez y al doctor Rodrigo Gómez, colegas del Instituto Nacional de Geriatría, con quienes vamos a continuar esta línea de investigación. Les agradezco mucho su tiempo y su escucha.